Bueno, vamos a iniciar con la clase 2 del curso de Fundamentos de Programación con Python. Lo primero que tenemos que ver son las variables, aprender a crear una variable. Una variable siempre va a tener eh, esta, esta, esta forma o esta regla. Nombre variable igual a valor. Por si acaso, esto que estoy escribiendo aquí son comentarios. Nosotros podemos escribir muchos comentarios eh, poniéndole dentro de la línea, en esta línea, por ejemplo, eh, que esa línea empiece con un comodín o el, la almohadilla, como le dicen algunos, o el numeral. Por ejemplo, aquí soy un comentario, pero solo va a servir para esa línea. Eso es algo importante a tomar en consideración. Si nosotros nos saltamos a la otra línea, tenemos que poner otro comodín al frente, al inicio de esa línea. Entonces, bueno, continuando, siempre va a tener esta forma. La variable va a tener su nombre y le vamos a asignar un valor. De esta forma, nosotros estamos creando una variable en Python. Por ejemplo, le podemos dar el nombre de variable 1 igual a 1, el valor de 1. Creamos otra variable, variable 2 igual a 5, por ejemplo. Entonces vamos a tener la variable 2 con el valor igual a 5. A las variables, pues siempre cuando queremos nombrar una variable, va a ser por su nombre. En este caso es la variable 1 y la variable 2. Ahora lo que hay que tomar en consideración es que existen ciertas reglas que hay que seguir al momento de escribir una variable. Específicamente hay 3 reglas. La primera, que las voy a estar poniendo todas estas en la pantalla, estas 3 reglas, y igual voy a hablar sobre ellas aquí en el video. Por ejemplo, la número 1 es que una variable no puede empezar con un número. Es decir, no podemos empezar la variable con un número, sea de 1, 5, 10, 100, no se puede empezar. Me va a dar error aquí, como vemos. Eliminamos el 1 y vemos que desaparece el error. Como segunda restricción tenemos que una variable no puede tener un carácter especial, exceptuando el guión bajo. Un ejemplo de una variable permitida sería este que tenemos aquí, pero una variable que nos diera error sería algo como el signo de dólar al inicio o al final. Como vemos, si lo ponemos al final, igualmente dará error. Bien, entonces para finalizar las restricciones tenemos una última restricción y es que una variable no puede tener, eh, no puede tener, no puede ser una variable reservada no puede ser una palabra reservada. Mm, Estas palabras son, por ejemplo, true. Por ejemplo, imaginemos que queremos poner como nombre de nuestra variable true y le ponemos igual a 2. No se va a poder porque true ya significa algo para el lenguaje de programación. Lo que significa es que es una condición que dice que es verdadera. Es decir, que algo es verdadero. Eso me está diciendo true. Entonces, por ejemplo, esta palabra no se puede usar como variable y por eso nos está dando error. Entonces, y para ahondar más aún en las palabras reservadas, les voy a dejar aquí en la pantalla para que vean una cantidad considerable de palabras reservadas que, por ejemplo, no se podría usar como un nombre de variable porque ya significan algo para el lenguaje. Entonces, no podríamos nombrar a nuestras variables así. Bien, entonces
restricciones, las recomendaciones que también les voy a dejar aquí para escribir variables. Cuando decimos escribir variables nos referimos al nombre de la variable. Es de que siempre hay que elegir un nombre significativo que represente el valor a guardar. Por ejemplo, queremos guardar lo que sería el exponente. Queremos hacer una exponenciación, es decir, 2 elevado a la 2. Exponente igual a 2. El exponente va a ser 2. En este caso, le pusimos, pudo haber sido 4, ¿no? El exponente pudo haber sido cualquiera. Pero el nombre de la variable es exponente porque lo vamos a usar como exponente. Es decir, el nombre de la variable es significativo con respecto al valor. Y entonces la segunda recomendación sería de que es tradicional en el lenguaje que escribir cada palabra en el nombre de la variable con el separador de guión bajo o con el carácter guión bajo. Es decir, por ejemplo, fecha actual. Escribimos cada palabra separada con el guión bajo. Y también, aparte de eso, cada palabra está en minúscula, como vemos. Entonces, eso es una tradición en el lenguaje y es algo bueno usar, ya que es algo que está globalizado. Lo usan aquí en Estados Unidos, en China, todos lo vamos a usar así, porque es algo estándar. Entonces, bien, para continuar, vamos a los tipos de datos que tenemos. Voy a dejar aquí en la pantalla también los tipos de datos, que son 5. En este caso, primero tenemos los enteros. Por ejemplo, un entero sería 2. Voy a escribirlo como comentario. Enteros. Dos, también puede ser 4, también puede ser 6. Es decir, aquellos que no tienen una coma decimal o un punto decimal o decimales en sí. Tenemos también los flotantes, que serían, por ejemplo, los que tienen decimales, que los tendríamos que poner como con el punto, no con la coma. 2.4, también, por ejemplo, podríamos poner 5.6, podríamos poner 10.0, todo aquello que tenga decimales. Entonces también luego tenemos las cadenas de texto. Que por ejemplo podría ser un hola mundo, el típico hola mundo. Podría ser hola, ¿qué hace? Y hola, ¿cómo estás? En este caso, como vemos, las cadenas de texto van a ir entre comillas. Puede ser entre comillas dobles o como puede ser como comillas simples. Hola. También estas cadenas de texto pueden pues tener cualquier carácter. Lo que denominamos carácter es simplemente un elemento de alguna frase. Por ejemplo, en hola mundo, un carácter podría ser H, hola, H, O, L, pero también podría ser cualquier carácter especial, o en general puede ser un carácter, es simplemente cualquier cosa, cualquier elemento, tiene que ser uno nada más,
que podamos escribir con el teclado. Por ejemplo, ese carácter especial que sería este porcentaje, este que está aquí, este que está acá, que sería la barra. Entonces, como vemos aquí, por ejemplo, hemos escrito una cadena. Todo lo que esté entre comillas va a ser comilla simple o comilla doble, va a ser una cadena. En este caso la cadena la hemos escrito así, ¿ya? Y por ejemplo esto sería un carácter, esto otro carácter, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos una cadena de texto o cadena de caracteres. También otra cadena podría ser simplemente la C. Eso podríamos decir que es otra cadena de texto, o al menos así lo toma Python, como una cadena de texto. Todo lo que esté entre comillas, dobles o simples, son consideradas cadenas de texto. Aunque como vemos, simplemente esta cadena de texto contiene un carácter. Entonces vamos a lo siguiente, que serían los booleanos, en el que tenemos true y false. Bueno, esto significa true verdadero y false falso. Eso también es un tipo de dato. Y tenemos los complejos, que simplemente lo voy a ubicar, pero realmente no es algo que se use mucho y no es algo que se va a usar en este curso. Que bueno, va dirigido a los de SQL. Es algo que no se usa realmente. Entonces, por ejemplo, ya sabiendo esto de aquí, ahora sí podemos creemos una variable, o podemos decir simplemente vari, y podemos ponerle, por ejemplo, true. Va a contener el valor de true. Es un tipo de dato booleano. Por ejemplo, podemos poner vari2, podemos ponerle false. Entonces, este es un tipo de dato booleano que significa que es falso. Viene a decir falso, básicamente. También podemos darle a la variable, podemos ponerle hola, ¿cómo estás? También que sería un tipo de dato, cadena de texto. Podemos darle un entero, como ya le hemos venido dando desde el inicio, y también un decimal, como podría ser 1.0 o 1.01. Entonces, ya con esto, ya sabríamos cómo escribir una variable y los tipos de datos que pueden almacenar. Ahora, lo que faltaría son los operadores aritméticos, que tendríamos la suma, la resta, la multiplicación, la división, lo que sería el módulo, la operación módulo, la operación exponenciación y división entera. Ahora, por ejemplo, vamos a explicar cada uno. Sumar, por ejemplo, suma, por ejemplo, se podría utilizar así. 5 más 2.1, 5 más 2, y bueno, nos daría como resultado lo que ya conocemos, ¿no? 5 más 2 igual a 7.
la resta, 5 menos 1, 5 menos 1.1. También podríamos tener la multiplicación. 5 por 2, 5 por 5.1. Y bueno, sería una multiplicación normal. 5 por 2 nos daría como resultado igual a 10. La división, 5 dividido para 2 o 5 dividido para 2.1, que bueno, nos daría un resultado, en este caso sería decimal. Ahora, por ejemplo, tendríamos la exponenciación. Bueno, siguiendo en orden, tendríamos el módulo, que por ejemplo podríamos poner 11 módulo de 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El módulo es el resto de la división. Es decir, a nosotros dividir 5 dividido para 2, va a quedar que vamos a tener de resto 1, ya que, por ejemplo, 5 dividido para 2 quedaría 5 y nos sobraría 1. 5 por 2, 10, y lo que nos sobra sería 11, pero nos sobra 1. Entonces, el módulo sería ese resto de la división. Entonces, esto de aquí nos daría como resultado 1. Y siguiendo sería la exponenciación. Por ejemplo, 2 elevado a la 2, que esto nos daría como resultado 4. Y tenemos por último la división entera. Por ejemplo, 5 dividido para 2, esto nos daría como resultado 5 dividido para 2 sería 2.5, pero como es división entera, simplemente se queda con la parte entera del 2.5, el cual sería 2. Entonces el resultado sería 2. Y bueno, entonces, por ejemplo, lo que podríamos hacer con esto sería definir una variable. Vamos a definirla como número 1. En este caso, ya que no tenemos algún problema definido, simplemente ponemos cualquier nombre a la variable. Pero cuando tengamos un problema definido, las variables van a tener nombres significativos con respecto al valor que estemos dando. Pero en este caso es cualquier nombre de la variable. Tenemos número 2 igual a 3 y podemos poner suma igual número 1 más número 2. En este caso se estaría sumando el número 1, el valor del número 1 y el valor del número 2. En este caso el valor sería 2 del número 1 y el valor del número 2 sería 3. Entonces, cuando estamos haciendo la operación, nos daría como resultado 5. Entonces, suma sería igual a 5. En este caso, podríamos imprimirlo en pantalla para ver el resultado. Que bueno, en la siguiente clase, en clases posteriores se va a explicar la función, la función de imprimir. Pero bueno, vamos viendo. Tenemos como resultado 5, ya que eso haría la suma. Y asimismo, podríamos decir que número 3 igual a, ya que eso sería la suma. Vamos a la resta. Número 3 igual a 1. Número 4 igual a 2. Resta
número 3 menos número 4. Y entonces aquí lo que guardaría, sí, algo que tienen que tener en claro es que siempre cuando, por ejemplo, usamos la variable, bueno, aquí la definimos básicamente, le damos el nombre de la variable y el valor, y con el igual le asignamos el valor, ¿no? Pero cuando ya usamos la variable, lo que se va a usar en sí, o es como estar viendo aquí, sería el valor, ¿ya? Entonces aquí es como estar viendo el valor. Siempre cuando se usa la variable, en sí estamos usando el valor. Entonces el valor aquí sería 1 menos 2. Y ese resultado se va a poner a la variable, se le va a asignar a la variable resta. En este caso 1 menos 2 sería menos 1. Vamos a imprimirlo. Como vemos, aquí nos sale menos 1. Ahora, asimismo, podríamos hacer con suma, resta, multiplicación, división, módulo, exponenciación. Eso ya les quedaría de tarea. Podrían hacer algo como aquí, este código que está aquí, pero con los distintos operadores que tenemos acá, para que vayan probando. Entonces eso sería la clase por hoy. Entonces nos vemos en el siguiente video.